Shalom, la comunidad internacional hebraica sefaradí Casa de Israel y su servidor Roé Alexander Barreras le damos la bienvenida a un programa más de Descubriendo los tesoros de la Torá, conectándote con las raíces hebreas de la fe del cristianismo. Un tiempo de revelación y de profundos secretos de las Escrituras. Esperamos que sea este programa de gran bendición para tu vida. Shabbat Shalom desde Charlotte, Norte Carolina, aquí en los Estados Unidos. Le enviamos la mayor de las bendiciones a cada uno de ustedes que nos ven a través de YouTube, a través de este medio tan importante, para que esta palabra que apenas estamos por compartir con cada uno de ustedes sea de gran bendición a su espíritu, a su alma, a toda su familia y aún a sus ministerios también. Les saluda el Roel Pastor Alexander Barreras desde la comunidad hebraica internacional sefaradí Casa de Israel, con un propósito de llevar la restauración de las raíces hebreas del cristianismo a todos los rincones donde nos puedan escuchar y donde nos permite Adonai, el Kadosh Baruj Hu, el Santo, bendito es, compartir el mensaje de su bendita Torá, de su bendita palabra que reveló a través de el patriarca, de ese gran hombre que ha sido un maestro para nosotros, Moisés, Moshe Rabbeinu, a través del monte Sinaí, y que, como dice Esteban en el libro de Hechos, capítulo 7, verso 38, que son palabras de vida que han impactado nuestras vidas. Así que, una vez más, muchas bendiciones y bienvenido a un programa más de Descubriendo los Tesoros de la Torá. Hoy vamos a estar compartiendo la parashá número 21, llamada Ki Tisa, y que quiere decir cuando hagas un censo. Es la tercera parashá que continúa comenzando con la letra Taf, aunque ustedes dicen Ki Tisa. Ki quiere decir cuándo o por qué. La letra Kaf obviamente es la letra número 20 en la gematría hebrea, y en la letra del abecedario, el Aleph Bet hebreo, es la número 20 y está relacionada con la palabra obra. Yo creo que hay un paralelismo con Ki Tisat y el tabernáculo, porque el capítulo 31, el Perek 31, está relacionado con la construcción del tabernáculo. Bezalel, quien es el nieto de Ur, sobrino de Aarón y Moisés, bendito sea el Eterno lo dota, lo llena, y estudiaremos esto más adelante en esta parashá, para construir, bendito sea el Eterno, y para llevar la construcción de este majestuoso diseño que ha sido, bendito sea el Todopoderoso, copiado desde lo más alto del cielo. Es un diseño que el Eterno le mostró a Moisés, y Moisés se lo dio a Bezalel. El Eterno escoge a Bezalel, un joven, para llevar el diseño del tabernáculo. La pregunta es por qué no llevó el diseño Moisés o Aarón, o los hijos de Aarón o los hijos de Moisés, y por qué es Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, y Ur, hijo de Miriam, hermana de Moisés y Aarón. Bueno, es importante cómo en la construcción de un templo o de una sucá o de una tienda como la que podemos ver aquí, el Eterno usa a tantas personas jóvenes. Por ejemplo, Bezalel era una persona joven, y el Eterno usa en medio de esta construcción a los jóvenes. Los jóvenes son parte también de los diseños y de la obra de Dios aquí en la tierra. También es importante recalcar
cómo cuando los padres nos sometemos a la voluntad del Creador, cómo Dios usa a nuestros hijos. Y en este caso, repito, Bezalel es nieto de Ur, hijo de Miriam. Miriam se paró en medio de toda esta gran obra que comenzó desde Egipto. Y miren cómo Dios fue usando a su descendencia. Cuando nosotros como padres nos arrepentimos y venimos a los pies de el Mesías y a los pies de Hashem, es decir, nos arrepentimos, buscamos rostro de Dios, entonces el Señor hace un pacto y un compromiso de visitar no solamente nuestra generación, es decir, nuestros hijos, sino también dice que visitaré tu descendencia, los hijos de tus hijos también serán parte de mi obra. Así que, qué bello, qué hermoso, qué grandioso es servirle al Padre de la creación, al Padre de las luces, al Padre de la luz y de la verdad, y cómo a través de ahí nuestros hijos serán beneficiados. Bendito sea el Eterno. Dios brinda una protección alrededor de nuestra descendencia. Y qué lindo es servirle a un Padre tan hermoso. Esta parashá Kitizá comienza en el capítulo 30, desde el verso 11, y habla o comienza hablando del impuesto que hay en el tabernáculo, cómo cada persona debería traer, bendito sea el Eterno, debería traer una moneda de shekel, tanto ricos como pobres. También habla de la fuente de bronce, cómo hacer el aceite. Habla también de cómo preparar el incienso en el lugar santo. En el capítulo 31, Dios designa a los constructores. Vamos a hablar de esto. También habla en el verso 12 de cómo descansar en el día Shabbat, que descansar es un significado, pero realmente Shabbat, más allá de descansar, quiere decir un encuentro con Hashem en ese día. Bendito sea el Eterno. Un encuentro con Él es una intimidad, lectura, oración, las tefilá y leer porciones de la Torah en este día para que nuestro espíritu se vaya fortaleciendo. En el capítulo 32 de esta parashá del libro de Éxodo podemos ver finalmente un encuentro triste de nuestro pueblo Israel, y hablo del becerro de oro. Podemos ver la intención benigna por parte de los levitas de acercarse más a la presencia de Dios, pero podemos ver también la intención de una parte de nuestro pueblo Israel, conducida por el Eref Raf, por la mezcla de gente que se unió a la salida del pueblo Israel de Egipto, cómo intensivó a muchas personas justas, personas que caminaban con el Señor, a cometer este acto de idolatría luego de haber recibido las leyes en el monte Sinaí. También, pues hablaremos también de la orden que Dios da al pueblo de Israel a marchar, capítulo 33, seguir adelante. Y en el capítulo 34 culmina esta parashá con los 13 atributos de Adonai. Muestra sus 13 atributos de misericordia delante de Hashem. Y algo que quiero enfatizar en esta parashá, en este estudio bíblico, es que Moshe le dice en esta parashá a Adonai: si tu presencia no ha de ir conmigo. Esto es algo importante, porque tenemos en esta parashá dos grupos. Un grupo que reclama la presencia de Dios y otro grupo que quiere cambiar la presencia de Dios por un becerro de oro. La pregunta es, ¿en qué equipo tú te encuentras? Porque el equipo del becerro de oro, su intención, según ellos, desde su punto de vista, era reemplazar a su líder Moisés, porque ellos dicen, bueno, Moisés fue el que nos sacó de Egipto, a su entendimiento, y después sacan un becerro de oro al ver que Moisés se demoraba, y dicen: he aquí, Israel, tus dioses que te sacaron de Egipto. ¿Cómo es posible
que después de haber milagros sobrenaturales en Egipto, ver las 10 plagas que cayeron en Egipto por la mano del Todopoderoso, después que vimos abrir el mar, después que vimos el maná, después que vimos todo el espectáculo, ese evento tan bello en el Sinaí, como una gran parte de nuestra nación de Israel dice: he aquí tus dioses, un becerro de oro, cuando el oro y la plata que sacaron realmente era para la construcción del tabernáculo. Aquí podemos ver que una gran parte del pueblo de Israel sacó oro y plata y estaba ya escogido, lo que se llama consagrado, santificado, para la construcción de este tabernáculo. Y también podemos ver otro grupo de personas que también sacó el mismo oro y la misma plata, pero para diseñar un becerro. Un becerro, una imagen de un animal, confundirla con un dios. Hay que aclarar cosas aquí en esta parashá. Número uno, ellos decían: he aquí tus dioses. Tenemos que estar bien claro lo que dice Deuteronomio 6:4. Shema Israel Adonai Eloheinu. Escucha, Israel, nuestro Señor uno es, nuestro Dios uno es, Eloheinu, Elohim. Tenemos que aprender y nunca olvidarnos de eso, que hay un Dios que no es un animal, es un Dios todopoderoso, y que nosotros le servimos a ese Dios, a ese Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Él creó los animales. Amén. Pero nuestro Elohim, a quien le servimos, no le podemos hacer ninguna imagen, dice el profeta Isaías. ¿Por qué? Porque Él es Gadol, Él es grande. Y Él nos muestra parte de sus atributos cuando dice que fuimos creados a su imagen y su semejanza. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Bueno, vamos a mirar algunos preceptos en esta parashá. Primeramente, hay alrededor de 8 preceptos o 9 preceptos, es decir, van desde el número 105 hasta el 113. Y el primer precepto dice: donar la mitad de un shekel, es decir, un ciclo de plata, cada año, según Éxodo 30, verso 13. Había que traer, el Eterno ordena que traigan al tabernáculo medio ciclo de plata o un shekel. Número 2, precepto para un cohen, es decir, para un sacerdote, de lavarse los pies y las manos cuando realice su servicio en el santuario. Eso está en los versos 19 y 20 del capítulo 30. Perdón, pastor, ¿a cuánto equivale eso en nuestro tiempo? No sabría decirlo, tengo que llevarlo, pero... Número 3, precepto de ungir con el aceite de la unción a cada cohen gadol, es decir, un aceite especial para ungir al sumo sacerdote. Precepto número 108, y sería el precepto número 4, prohibición de que un extraño unte su cuerpo con el aceite de la unción. Éxodo 30:32, prohibición de reproducir el aceite de la unción según la fórmula establecida por la Torá. Éxodo 30:32, es decir, la fórmula de la Torá que da las 4 especies simplemente eran para el uso en el tabernáculo. Hay personas que copian esto y está prohibido por la Torá copiar exactamente esta fórmula. Otro precepto más, prohibición de reproducir el saumerio según la fórmula establecida por la Torá. Repito otra vez, Éxodo 30:37. Prohibición de comer o beber de una ofrenda a un ídolo. Éxodo 34, versos 12 y 15. Precepto de dejar descansar la tierra de Israel en el 7º año. Es decir, no se puede tocar la tierra tiene que dejar que repose. Cosa que hoy en día no dejamos que repose, año tras año la producción. Y obviamente este precepto es para la tierra de Israel, obviamente. Y el último precepto es prohibición de comer carne con la leche, según Éxodo 34:21, algo que se ha venido tratando por mucho tiempo, si realmente se puede comer la carne juntamente con la leche o se puede cocinar la carne juntamente con la leche. Hay algunos tipos de leyes rabínicas que prohíben, como dice aquí la Torá, por ejemplo, cocinar carne con leche, pero también hay otra alajá, otra ley rabínica
que dice que no se puede comer carne y después algo de lácteo. Bueno, me gustaría abarcar ese tema, mi opinión con respecto a esto, pero tenemos que centrarnos en la parashá. Yo especialmente no como carne ligada con leche en cuanto a la carne de res, por ejemplo, porque realmente me hace daño y podemos ver este precepto. Pero lo dejamos así, bendito sea el Eterno. Cada uno pues hará conforme a lo que está escrito. Bueno, vamos a comenzar en el estudio. Vamos a Éxodo 30, verso 11. Vamos a leer. Bendito sea Adonai el Kadosh Baruj Hu. Habló también Yuhe-Bafev, Adonai Yahweh, a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Yahweh el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará a todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Yahweh. Todo el que sea contado de 20 años para arriba dará la ofrenda al Eterno, a Yahweh. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá. Es decir, ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá. Del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Yahweh para hacer expiación por vuestras personas, y tomaréis de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el sacerdocio, el tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Yahweh para hacer expiación por vuestras personas. Versículos extraordinarios, una parashá extraordinaria para aclarar tantas dudas, tanta incertidumbre que hay dentro del pueblo escogido en cuanto al dinero. ¿Ok? Vamos a abrir un paréntesis aquí. Creo que lo que voy a hablar a partir de ahora le va a interesar a muchas personas, y creo que vamos a tratar de aclarar algunas dudas a la luz del Ruach HaKodesh, del Santo Espíritu de Dios, a la luz de la Torah, de la verdad. Amén. Vamos a ayudarnos unos a otros. Amén. Vamos a abrir nuestra mente, nuestro corazón, a ver cómo Adonai, el Kadosh Baruj Hu, el Gadol, Dios Todopoderoso, nos insta a nosotros, primeramente, a traer medio ciclo de plata, que son realmente, gloria al Señor, 20 geras, la mitad de un ciclo, y es una ofrenda a Adonai. Número 1, vamos a comenzar con esto. El Eterno ordena al pueblo de Israel que cada uno, tanto los ricos como los pobres, deberán presentar una ofrenda delante de él, y está hablando de dinero, no está hablando ahora de ganado o comida. El Eterno nos está dando una oportunidad porque Él quiere que el rico siga siendo prosperado, pero que el pobre también sea prosperado. Nosotros, como parte del pueblo de este reino de poder y gloria, este reino en que le servimos, porque servimos a un Malhut HaShamayim, a un reino de justicia, debemos entender cómo Dios nos habla a nosotros a través de su bendita palabra. El Eterno dice: traerme cada uno. Es un mandamiento, es un precepto. Cada mandamiento es un pedazo del cielo en nuestras vidas, porque nosotros somos seres espirituales y habitamos en un cuerpo terrenal, en una tierra. Pero el Eterno dice: traerme todo el pueblo, ricos y pobres, traerme esta ofrenda. Ahora, la ofrenda que va a traer el pueblo a mí, dice Adonai, y va a ser al tabernáculo, es para, dice allí, para expiar por vuestras personas. A través del dinero se puede hacer expiación. Es una buena pregunta en medio de tanta incertidumbre y duda que se mueve a través del pueblo cristiano, del pueblo mesiánico y de algunas denominaciones y religiones en el mundo. A la luz del judaísmo, a la luz de la Torá, a la luz de la bendita palabra del Eterno, Dios grande y poderoso, amén, dice: traerme dinero a mí. Ahora, Dios habla y especifica bien claro
¿Cuánto debemos traer? La hermana Carmen López me hace una pregunta. ¿Cuánto sería en dólares o en diferentes países donde usted está? ¿En cuánto sería? Realmente no tengo ahora mismo la cifra de cuánto sería. La otra pregunta que usted puede hacerse es, ¿eso es, Pastor Roé Rabino, eso es para el tabernáculo en aquel tiempo en el desierto? O algunos podrían decir ahora mismo, eso era cuando había templo. Pero ahora no hay templo, no está el tabernáculo de Moisés, no tenemos un sumo sacerdote. Se harán algunas preguntas. El Eterno lo que quiere es mostrar, bendito sea el Eterno, primeramente ver qué hay en el corazón de cada uno de nosotros. Si nosotros como pastores, dirigentes, ministros, siervos del Señor, le pedimos a usted una ofrenda, quizás algunos se van a preguntar, ¿por qué me pides esta ofrenda? ¿O por qué usted ordena, pastor, que traigamos en el templo donde nos congregamos una ofrenda cualquiera que sea? Lo importante de esto es que el Eterno dice, para que tú hagas expiación por estas personas, dice la Torah. ¿Hay expiación? Lo tremendo de esto, mis amados hermanos y hermanas, es que la naturaleza se somete a Dios y no cuestiona al Creador. En cambio, lamentablemente nosotros cuestionamos, y por eso existen más de 2.800 denominaciones dentro del mundo cristiano. Dios habla bien claro. Traerme 20 eras, la mitad de un ciclo de plata. Lo que sí puedo estar seguro es que no es algo barato, ni tampoco algo demasiado caro como que para que tú no lo pudieras traer al templo. Pero Dios le está pidiendo la ofrenda a los ricos y a los pobres. A los ricos le está diciendo, dame. Y a los pobres también le están diciendo, dame. La peor pobreza que puede existir es la de no dar. Yo quiero hablar con el corazón en medio de esta parashá a todo el mundo que me escucha en el Olam Jamín, en este mundo entero. Es cierto que es bueno ayudar a los pobres. Y es cierto que los ricos tienen que escuchar este mensaje de vida y redención. Es cierto que debemos compartir comida y ropa con el que no tiene ninguna. La Torah ordena esto. Pero lo cierto es que Dios quiere que el pobre también le dé a él. Para que vea el rico que si el pobre da es porque también tiene. Dios te va a pedir que le des porque Él te va a dar. Dios te va a pedir que le des a Él porque Él te va a bendecir. Otra pregunta, ¿Dios necesita tu ofrenda? No, la ofrenda la necesitas tú. Porque estamos en medio de leyes. Creemos en las leyes del Señor y creemos en la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que tú sembraras, dice Galatas 6, el libro de Galatas 6, tú cosecharás. Solo que tú siembres, eso tú lo vas a cosechar. Creo que es una buena oportunidad para darle al Eterno. Pero el Eterno le habló a Moisés. Le habló a Moisés, dice el verso 11, que le dijera al pueblo de Israel que trayera esto. Cuando nosotros le vamos a pedir al pueblo una cifra exacta, tenemos que estar seguros que es Adonai quien la está pidiendo. Pero lo otro que cabe destacar es permitir al pueblo que dé conforme al Espíritu ponga en el corazón de ellos. Pero para terminar estos versos, mi consejo hacia ustedes, nunca dejen de darle a Adonai, porque el que le da a él recibirá mucho más, recibirá amor, recibirá salud, recibirá sabiduría, recibirá cosas espirituales y también cosas materiales, porque Adonai entiende que tú y yo vivimos en un lugar donde tenemos que pagar cosas y las necesitamos. Por eso Él te dice, traigan en esta parashá, traigan una ofrenda. Bendito sea el Santo Dios de Israel. La fuente de bronce en el verso 17 dice, y habló más Adonai diciendo, harás también una fuente de bronce con base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y la pondrás en ella agua y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran y cuando se acerquen al altar para ministrar
para quemar la ofrenda encendida para Yahweh, se lavarán las manos y los pies para que no mueran y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Bueno, aquí si podemos ver aquí a través de la cámara tenemos el altar de fuego y tenemos el lugar santo, la tienda. Entre estos dos tenemos el lavacro, la fuente de agua, donde los sacerdotes, los Kohanim, tenían que lavarse las manos y los pies antes de entrar al lugar santo, aún para ellos ministrar también en las ofrendas del altar de fuego. Requisito: ¿qué representa el agua en la vida del sacerdote? El agua representa la vida, el agua representa la limpieza, el agua representa el orden, el agua representa la palabra del Eterno. Yeshua, nuestro Mashiach, en un momento determinado le dijo a Simón Keifa, a Pedro: es necesario que te lave los pies. Y le explicó por qué necesitaba lavarle los pies. Y Simón dijo: si es así, lávame el cuerpo entero. Porque era un requisito en el tabernáculo, es decir, el día de Pascua, de la Pesa, cuando Yeshua, nuestro Santo Redentor, estaba lavando los pies a sus discípulos, era un simbolismo de que él estaba lavando con esa agua a sus discípulos, que eran sacerdotes, y que iban a comenzar a ministrar delante del templo celestial, porque está el templo terrenal dirigido por Moisés y Aarón, o el orden arónico, y está el orden de Melquisedec, que es un templo celestial que está en los cielos. Por eso dice Éxodo 25:8, conforme el diseño que yo te mostraré. El agua debemos lavarnos las manos. Por eso nosotros en cada Shabbat nos lavamos las manos y decimos la oración: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu be'mitzvotav be'kzivanu al netilat yadayim, al lavado de las manos. También cuando vamos a ministrar en el templo nos lavamos las manos siempre antes de pasar a ministrar. Siempre es bueno lavarse las manos y los pies. Es un simbolismo de limpieza delante del Eterno. Transparencia. El agua es transparente. El agua representa la transparencia, como debemos ministrar todo delante del Eterno. No podemos tener dos vidas. No podemos hacer una cosa en el templo y otra en el trabajo. Tenemos que tener un corazón transparente en el empleo, en el trabajo, y un corazón transparente en el ministerio. Otra cosa, en Marcos 16, en el Evangelio de Marcos, el Eterno nos ordena y nos dice: id y predicad este mensaje, el Evangelio, por todo el mundo. El que creyera y fuere bautizado. La palabra bautismo no viene del hebreo. La palabra que viene del hebreo es la palabra tevilá, que es una inmersión en agua. Y la pregunta es: ¿por qué una inmersión en agua? Pero aquí podemos ver un ejemplo de cómo el bautismo o la tevilá, la inmersión en agua, no viene de los tiempos de los apóstoles, de la iglesia primitiva, como algunos explican, sino que viene desde los tiempos de la revelación de la tienda de Moisés, el tabernáculo en el desierto. Como Kohanim, es decir, sacerdotes, según el orden de Melquisedec, ministrando bajo la estructura establecida por el Mesías, llamado Yeshua, nuestro Santo Redentor, debemos nosotros hacer un acto de simbolismo de lavar. Lavar es lavar la suciedad. ¿Qué suciedad? Por ejemplo, las ofrendas que se llevaban en el altar del fuego estaban relacionados con el pecado. Eso aparece en Levítico 6 y Levítico 7, que lo estudiaremos más adelante. El sacerdote era el encargado de llevar las ofrendas del pueblo, en muchos casos por el pecado. El sacerdote cargaba de alguna manera, estaba conectado, tocaba la ofrenda donde era transferida del hombre, el pecado del hombre, al animal. Y por eso el Eterno decía: laven sus manos ustedes como sacerdotes también, porque de alguna manera ustedes se estaban relacionando con todo esto. Estos son simbolismos de que nosotros no podemos estar de alguna manera mezclados con el pecado, sino salir del pecado. Constantemente el sacerdote tenía un orden de lavarse las manos y los pies, como un médico cuando entra en el hospital a operar a una persona, siempre atender al paciente que va a operar o que va a atender, se lava las manos y después se lava las manos.
porque el paciente está enfermo. Obviamente, va a ser un tipo de cirugía y entonces es una orden en el hospital de lavarse las manos antes y lavarse las manos después. Cuando estamos tratando espiritualmente con el pecado de las personas, que es un tipo de enfermedad, porque el pecado trae enfermedad espiritual y al cuerpo, también nosotros nos lavamos las manos cuando entramos los sacerdotes ministrar en la tienda delante de la presencia de Dios, y también nos tenemos que lavar las manos cuando lavar las manos y los pies antes de entrar al precioso lugar santo. Aquí, a la entrada de los atrios, está el altar de cobre, o llamado también en la Reina Valera el altar de bronce de fuego, donde se llevaba el holocausto del animal. Vean cómo entre el lugar que se quemaba el holocausto, la víctima, al lugar santo, de que es un lugar, obviamente lo dice el nombre, Kadosh, de santidad, había agua. El altar de fuego representa la ofrenda quemada por el pecado. El lugar santo es un lugar de santidad. Entrar al lugar de santidad, nosotros tenemos que ser lavados, hacer la inmersión en agua. Disculpe. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, de todo el pecado, Dios lo envió por el mar. Dice 1 Corintios 10, a partir del verso 1, 3, 4. Y fueron bautizados todos por ese mar que pasaron. ¿Por qué? Porque el agua representa, como digo, la limpieza, la transparencia, dejar atrás el pecado. Cuando el creyente entra por los atrios, tiene que pasar por el lugar de fuego, purificarnos de ese pecado, limpiarnos, pasar por el agua, bautizarnos, hacer la tevilá, la inmersión en agua, luego para entrar al lugar santo, donde vamos a equiparnos. Allí está la menorá, que representa nuestra vida, la luz. Ahí está el altar del incienso, ahí está la mesa de los panes de la proposición. Estos tres elementos que están en el lugar santo representan nuestras vidas, representan lo que está en nuestras vidas, pero también nos capacita para luego entrar al tercer nivel, que es el lugar santísimo. Es un lugar solamente donde entramos en la presencia del Eterno. Si usted ve en un hospital, hay una sala de espera, hay un lugar de preparación y hay un lugar más específico donde está todo limpio, no puede haber germen, no puede haber bacterias. Estoy hablando de un lugar de operación. Todos los que entran ahí tienen que estar limpios, tener trajes especiales para eso. Se tienen que poner unos trajes especiales, máscaras, guantes. Tiene que estar descontaminado de todos. Es decir, lo más mínimo tiene que estar allí limpio y no puede entrar cualquier persona. Entran las personas autorizadas. Hermanos y hermanas que me escuchan, en el lugar santísimo nada más entra la gente con vestiduras limpias, gente escogida que Dios ha escogido para ministrar en su santa presencia. ¿Cuánto decimos amén y le damos gloria al Todopoderoso? Amén. Después, ¿cómo hacer el aceite? Verso 22 dice: habló más Yahweh a Moisés diciendo: tomarás especies finas de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad. Esto es 250 de cálamo aromático, 250 de casia, 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción superior ungüento, según el arte del perfumador hacerá el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión y el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios de candelero, con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los Bené Israel, a los hijos de Israel, diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, Kadosh es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraños será cortado dentro de su pueblo. Pregunta 1.
cómo el Eterno ordena a Moisés primero ungir los utensilios y después ungir al hombre, en este caso a Aarón, que es el sumo sacerdote, el Cohen Agadol. Algunas personas creen que los utensilios en el templo no tienen validez, pero como explicaba esta mañana, para Adonai, tanto lo grande es importante como lo más pequeño. Y dice que este aceite que tiene una porción exacta, específica y que es santa, quiere decir es separado, tiene una fórmula, será para ungir los utensilios del templo y para ungir a Aarón y a sus hijos para consagrarlos como mis sacerdotes, Coanim, como mis representantes, mis ministros, los cuales yo he escogido. Qué importante es esto, cómo Adonai está hablando de que ha escogido a alguien. Hermanos y hermanas, ¿no ha analizado usted cuán privilegio es para nosotros haber sido escogido para ministrar delante de los hombres y delante de Adonai, el Señor? Este aceite, dice, es para los utensilios. ¿En el cielo hay utensilios? ¿En el templo celestial? Sí. El libro de Revelación, Apocalipsis, dice que sí. Un día hablaremos de los utensilios que hay en el templo celestial. Adonai es grande. Para tú entender al Kadosh Baruj Hu, al Todopoderoso, tendrás que abrir tu mente y estar preparado, dispuesto para escuchar cosas, secretos y misterios que están escritos en la palabra, pero que tenemos que entenderlo a la luz de la Escritura. Amén. Por vuestras generaciones será este aceite. Cuando regrese otra vez el templo, en el reino milenial estará este aceite. Sí. Y este aceite será para Aarón y para sus hijos. Está importante quiénes son los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón son todos aquellos que están conectados con la Shekinah, la gloria de Dios, y que están ministrando delante del Kadosh Baruj Hu. El libro de los Hebreos nos explica que alguien vino no a reemplazar, sino a mejorar un mejor pacto delante del tabernáculo y delante del templo celestial, y estamos hablando del Mashiach Yeshua. Como dice el autor del libro de los Hebreos, no siendo de la tribu de Leví específicamente, sino de la tribu de Judá, está ministrando en cuanto al sacerdocio delante del Eterno. Qué importante es esto. Después comienza o sigue el verso 34 hablando del hacer el incienso. El incienso, vamos a leer primero y después vamos a ver con qué está relacionado el incienso. Dijo además Yahweh a Moisés: toma especia aromática, estacte y uña aromática y gálbano aromático, incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello incienso en perfume según el arte del perfumador. En el verso 25 lo dijo y ahora lo repite en el verso 35. Bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Yahweh. Cualquiera que hiciera otro como este para olerlo, será cortado dentro de su pueblo. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos una sukkah. Según los análisis y los estudios que hemos hecho, esta sukkah, esta tienda, tiene una figura representativa en el Mashiach, en el Mesías, pero también en el pueblo de Dios. ¿Ok? Sabemos que los utensilios y todas las cosas que están ahí tienen que ver con la representación de la vida del Hijo de Dios y también con los seguidores, porque la Escritura nos llama hijos de Dios a nosotros también. Cuando Dios dice, vamos a ungir los utensilios y Aarón, ¿será que estos utensilios representan los órganos de nuestro cuerpo? Yeshua dice en Juan 2:19 que Él es el templo. La Biblia dice en 1 Corintios 3:16, 6:19 y 2 Corintios 6:16 que somos templo del Espíritu Santo.
So, de acuerdo a muchos versos, tanto en el primer pacto o en toda la Torá, porque no creo que debe haber una división en las escrituras, sino que todo es perfecto y está bien coordinado. Creemos que somos templo de Dios, porque Dios dice, yo habitaré en medio de ellos. Es decir, lo que el Eterno siempre ha querido es habitar en medio y dentro de nosotros, como está escrito, por ejemplo, en Juan 14, versos 21 y 23, donde el Mashiach dice, yo y mi Padre vendremos y haremos morada, vivencia dentro de ti. So, si los utensilios, Dios los quiere santificar, nuestros órganos, como la mente, como los riñones, como el corazón, y nuestros órganos son santificados también y son ungidos. Por eso el Señor dice a través de la Biblia, el que esté enfermo tomen aceite y oren por él, pongan las manos para que sea sano. Entonces, ¿qué está diciendo? Así como el aceite venía sobre los utensilios del tabernáculo, ese aceite va a representar ungir tus órganos para que estén en perfectas condiciones para servir al Kadosh Baruj Hu. ¿Me explico lo que quiere decir? ¿Quién representa a Aarón en todo esto después del utensilio? Representa el espíritu, lo que da vida. So, Dios unge tanto el espíritu como también lo físico. Los utensilios representan lo físico, Aarón, que representa lo que va a ministrar, es el espíritu, porque el ser humano es ante todo ese espíritu. Amén. Por eso dice el libro de Jeremías, cuando habla en el capítulo 1, antes de ser formado en el vientre de tu madre, yo te conocí y te llamé, te di como profeta a las naciones. ¿Me explico lo que quiere decir? Esos son otro tipo de revelaciones. Un día lo estudiaremos otra vez. Bueno, entramos en el capítulo 31 y creo que hasta aquí vamos a llegar por el primer momento, donde comienza la construcción del tabernáculo. Algunas personas dirán, esto lo vimos anteriormente. Bueno, debemos saber que no todos los capítulos de la Torah están escritos cronológicamente, así que va a tener que entender eso. Vamos a leer hasta el verso 11, capítulo 31 de Éxodo, Shemot 1 al 11. Vamos a ver cómo el Eterno tiene el poder para ungir personas que anteriormente eran esclavos y que ahora son arquitectos, son constructores, son ingenieros, son personas llenas de sabiduría. Pregunta, ¿cómo un pueblo esclavo que lo que sabía hacer era ladrillo y paja en Egipto, cómo puede adquirir tanta capacidad para trabajar con piedras preciosas, con oro, con plata y con todo tipo de material que fue transferido de los egipcios a los israelitas? En el verso 1 dice así: y habló Yahweh a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel. El nombre Bezalel quiere decir a la sombra de Elohim, a la sombra de él, de Dios. Hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Es decir, primeramente, Bezalel es descendiente de la tribu de Judá. Amén. Tremendo, ¿verdad? Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Por qué Bezalel es hijo de la tribu de Judá? ¿Con quién estaba casado Miriam? No, Ur es el hijo de Miriam. Dice la palabra que Caleb, quien es el esposo de Miriam, es de la tribu de Judá. Pero Miriam es una levita. So, la Torah resalta que Bezalel es descendiente de la tribu de Judá porque está llamando el cabeza de la familia, quien es el hombre, el sacerdote. Y como Caleb, que es el esposo de Miriam, tuvo un hijo llamado Ur, Ur tuvo otro hijo llamado Uri, y Uri tuvo otro hijo llamado Bezalel. Y entonces le da completamente las coordenadas. A todo esto nos remontamos. Miriam, la mamá del Mashiach, ¿de dónde era? Descendiente de los levitas. Elizabeth, ¿verdad? La esposa de Zacarías del turno de los levitas era levita, según dice el libro Lucas.
Pero ¿por qué enfatiza que el Mashiach es descendiente de Judá? ¿Por qué línea viene el Mashiach? Por la línea de David. Por eso Mateo 1:1 dice, Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham. José, ¿por qué línea venía? Por la línea de Judá. El Mashiach viene por el linaje de Judá. Pero eso no quiere decir que no tenía parte con los levitas. Porque aún todos sabemos que los levitas se adhirieron, se juntaron con la casa de Judá. ¿Quién es la casa de Judá? Los de Benjamín y los de la tribu de Judá. Cuando regresaron del cautiverio, los levitas no quisieron continuar en una apostasía. Se unieron a la casa de Judá, que fue la que más celo tuvo la Torá, para seguir lo que era el orden levítico en el tabernáculo. Por lo tanto, Leví se unió a la casa de Judá. Otro día hablaremos más de esto. Amén. Vamos a regresar al verso 3 de Éxodo 31. Y lo he llenado del Espíritu de Dios. Isaías 11:2 comienza a hablar de que el Mashiach Yeshua, nuestro santo Mesías Yeshua, hermoso y bello que es él, fue llenado con 7 espíritus. El candelabro, digamos aquí, el del medio es el Ruach HaKodesh, quien desata otros 6 espíritus, según Isaías 11:2. Espíritu de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder y de temor. Son los 7 ojos o los 7 espíritus, dice el libro Apocalipsis, con que están sobre la tierra y con que ha sido ungido el Mesías y con que también ha sido, según 1 Corintios 12, espíritu. Kadosh Baruch. Amén. Y dice, y lo he llenado del espíritu del Ruach HaKodesh en sabiduría y en inteligencia, en ciencia, y dice, y toda arte. Dentro del pueblo eterno hay gente que están recibiendo todo esto. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Para trabajar en oro, en plata y en bronce. Amén. Y en artificio de piedras para engastar. No está hablando de piedras de tierra, está hablando de piedras preciosas. Y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Sí, vamos a hablar de artesanía, carpintería. Y he aquí que yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Otra pregunta, ¿por qué hay uno de la tribu de Judá, que es Bezalel, y otro de la tribu de Dan en medio del tabernáculo, si el tabernáculo fue dado para los levitas nada más, que son los que van a ministrar? Bueno, simplemente hay una pregunta muy importante. Los levitas son los que van a ministrar la presencia del Eterno, y eran los que tenían que cargar la tienda, tenían que armar la tienda, pero estos son los constructores. Esto quiere decir que el cuerpo, el pueblo de Dios, se beneficia de la integridad, de la plenitud y de la completación de todas las 12 tribus. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Pregunta, ¿entendía Moisés todo lo que le estaban dando? ¿Entendía Bezalel todo lo que estaban dándole? ¿Entendían estos hombres de Dios? Bendito sea el santo Dios de Israel. Todos los diseños que le estaban dando a Oholiab
hijos de Ahisamac entendían todo esto que le estaban dando, estos diseños? Ellos simplemente empezaron a hacer lo que el Eterno le estaba dando. Hoy tú y yo podemos entender más claramente por qué lo estaban haciendo. Pero en aquel tiempo que no estaba hecho la tienda, que simplemente tenían oro, plata y los materiales, comienzan a decir, hagamos un diseño que Dios nos está dando y miren los planos y todo cómo es esto. ¿Cómo vamos a formar de lo que hemos sacado de Egipto algo tan precioso y tan santo para Dios? Cuando trabajamos en la sabiduría del Eterno, Él nos da todo, lo que es Jomá, Daat, Tebuná, que quiere decir Jomá, sabiduría, Tebuná, inteligencia y Daat, conocimiento. ¿Qué quiere decir la palabra Jomá? Cuando el ser humano escucha de otros y aprende. Tebuná, que es inteligencia, se refiere a lo que el ser humano comprende por sí mismo a partir de lo que ha aprendido. Y la palabra Da'at, conocimiento, se refiere a la Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, la inspiración divina y la inspiración profética. ¿Qué hicieron estos hombres? Bendito sea el Eterno. Oholiab y Bezalel tuvieron una inspiración. Todo lo que tú vas a hacer en el santo bendito lugar, en el ministerio, en la sinagoga, en el templo donde Adonai te ha puesto, vas a ser motivado, inspirado por el Ruach HaKodesh, por el Santo Espíritu de Dios. ¿Quién te va a motivar a seguir adelante? El Espíritu de Dios. ¿Quién te va a la sabiduría? El Espíritu de Dios. Cuando el mundo te dice que fuiste un tonto, que eres un bruto, que no sirve para nada, el Santo Espíritu de Dios, Ruach HaKodesh, dice: tú eres un Bezalel. Yo te lleno de sabiduría, yo te lleno de conocimiento, yo te lleno de inteligencia, yo te lleno de toda arte, yo te lleno de carpintería para que sepas hacer con la madera. Un artesano. La Biblia dice que Yeshua era un carpintero. Había Bezalel en la vida de Yeshua, la sombra de Dios. Yeshua es la sombra de Dios, es la imagen, el reflejo del Kadosh Baruj Hu que está en el trono operando en la tierra. Había reflejo del santo bendito Padre Celestial en la tierra. Sí, quien la cargaba y la portaba, Yeshua. La Biblia dice que él era un artesano. La Torah dice que él era un carpintero. La Torah dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Bendito sea el Eterno para llevar a cabo la obra de Dios. Por eso se llama esta parashá Kitisa. Comienza con la letra Kaf. La obra de Dios comienza con la sabiduría del Espíritu Santo. Cuando tus manos estén cansadas, el Espíritu Santo, bendito Dios, te va a levantar. Aleluya. Cuando el mundo dice que no sirve para nada, te va a levantar. Tu éxito no está en Hollywood. Tu éxito no está en la competencia con el mundo. Tu éxito está en el sometimiento y la humildad al Kadosh Baruj Hu, al santo bendito Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Él te va a dotar de talentos. Él te va a dotar de dones. El mundo verá en ti el reflejo del Kadosh Baruj Hu. La gente te verá una sonrisa lleno de positivo, de deseo de vivir, de inspirar a otros, del caído levantarlo, de darle vida a aquellos que están caídos, a los muertos levantarlo, porque para eso resucitó el Hijo del Kadosh Baruj Hu, para darle vida a los que están muertos, para darle vida a los que están desanimados, para los que están en depresión sacarlo. Para eso es esta parashá. Tú eres un Bezalel, tú eres una Miriam, tú eres una Sara que llenas a los demás de vida con la luz que te ha puesto en ti. El aceite del Kadosh Baruj Hu está en ti. Y lo que sucede es que tú no lo puedes oler porque ya llevas tiempo oliendo ese aceite. Y cuando tú llevas mucho tiempo oliendo ese aceite perfumador en ti, no te das cuenta, pero el aceite está en ti. Cuando tú te untas un perfume, por muy bueno que sea, llega un momento que tú no lo hueles tú mismo, pero los demás sí lo van a oler de ti. Por eso, donde quiera que vas, la gente te mira y la gente huele el perfume del Espíritu Santo. Porque tú no te has dado cuenta, como estás viviendo dentro de la riqueza del Espíritu de Dios, no te estás dando cuenta, pero estás untado, estás ungido por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Y para qué te ha ungido el Espíritu de Dios? Para que estés escuchando al Satán en el cuarto, que no sirves, que tu empresa no va a ningún lado, que tu ministerio no va a ningún lado. No, tú has sido ungido para traer, aleluya, la revelación de los diseños celestiales sobre la tierra, para hacer lo que la gente no se atreve. Bezalel era un joven y dijo:
Dios me ha dado los diseños, los talentos para hacer tal edificación. Voy a edificar en medio del desierto. ¿Cómo voy a edificar? Dios me ha dado estrategia, me da sabiduría, conocimiento. Dame el oro. Mientras otros traían oro para hacer un becerro, Bezalel decía: de este oro voy a hacer un arca del pacto. De este oro voy a hacer una menorá. De esta madera voy a hacer la mesa de los panes, la proposición. ¿En manos de quién tú vas a poner las cosas en este tiempo? ¿En manos de los Bezalel o en manos de los idólatras? Cuando tú pones las cosas en las manos de los idólatras, lo entregan a los hechiceros, los brujos, a los dioses falsos. Pero cuando tú se los entregas a los príncipes que Dios le ha dado diseño, unción, lo van a usar en edificación de obras. Es un tiempo para edificar obras para Dios. Es un tiempo para edificar templos para el Kadosh Baruj Hu. Es un tiempo para tú dejarte usar por el Espíritu Santo y la gente vea los talentos que tú tienes. Usa esos talentos en la obra del Señor. No te arrepientas. El Santo Dios está contigo. Verso 4. Para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. De esto aprendemos cuando el Espíritu de Dios llena a un hombre. No solamente lo eleva a las nubes, sino también enseña de tratar las cosas materiales. Así que para nuestro judaísmo no hay contradicción entre lo espiritual y lo material. Bendito sea el Eterno, aleluya. La Torah nos enseña que todas las cosas materiales también son buenas, como está en Génesis 1:31. Nada es malo si en sí mismo, si se usa legítimamente según la instrucción de la Torah, dice el apóstol en Romanos 14, verso 14 también, en 1 Timoteo 4:4. Aleluya. En el judaísmo eleva la materia a un nivel espiritual para un uso sagrado. Lo material fue elevado para un uso sagrado. Cuanto más el Eterno, dice Efesios 2:6, nos ha elevado a un lugar espiritual para nosotros ministrar. Hasta aquí la primera porción de la parashá Kitizá. Espero que con amor seas edificado en este tiempo. Que le creas al bendito Dios de Israel. Que todo es posible, no importa en qué condición tú te encuentres. Dios tiene el poder. Te da el poder para sanarte, para sanar tu mente, para guardarte, a ti, tu familia y tu ministerio. Continuemos adelante. En el nombre maravilloso de Yeshua, HaMashiach, todos decimos amén. Shalom y bendiciones. Le agradecemos a ustedes el haber escuchado esta enseñanza. Esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Si quieren saber más de nuestro ministerio, nos puede escribir a través de el email casadeisrael1@yahoo.com. casadeisrael1@yahoo.com. También nos puede llamar al 704-293-3530. 704-293-3530. Estamos aquí para servirles a ustedes y para ser de gran bendición. Así que muchas gracias nuevamente por haber escuchado esta enseñanza y les recordamos que somos la comunidad hebraica sefaradí Casa de Israel aquí en la ciudad de Charlotte, en el 3118 de la Milton Road D Plaza, aquí al lado del Compare Food que está en la Sharon Amity con la Harris Boulevard. Aquí le esperamos. Le deseamos la mayor de las bendiciones. Y recuerde, todo es posible si puedes creer.